en épocas de pandemia. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema interesante que es el de aisladores elastoméricos desde análisis, diseño y construcción de las edificaciones con estos aisladores. Primero, definir qué es la aislación sísmica. La aislación sísmica es un sistema empleado en las edificaciones con la finalidad de desacoplar, separar, aislar el movimiento del terreno de la estructura, de tal manera que la estructura se apoya sobre los dispositivos de aislación sísmica, separándolas de la aceleración del terreno. Estos aisladores sísmicos sobre la cual se apoya la estructura son elementos muy flexibles y esa flexibilidad le da la característica de incrementar el periodo de vibración de la estructura en relación a una estructura con base fija. Su periodo se incrementa considerablemente, como vamos a ver. Y al incrementar ese periodo, la aceleración disminuye principalmente a raíz de ese incremento de periodo debido a la flexibilidad de estos propios aisladores. Para que puedan apreciar de una manera clara, les voy a mostrar un corto video realizado en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, de un edificio de 5 niveles a escala real. Escogí este edificio de 5 niveles, este video de la web, porque vamos a hacer unos pequeños ejemplos, bien cortos, pero didácticos, de cómo se incrementa el periodo en un edificio de 5 niveles con un aislador elastomérico similar al que van a ver en este video. Este es un edificio de concreto apoyado sobre un aislador elastomérico de más o menos 25 centímetros de altura con unos 60 centímetros aproximadamente de diámetro. Vamos a apreciar cuánto se desplaza este aislador con un sismo real. Pueden apreciar en el video que este aislador de más o menos unos 25 centímetros de altura logra desplazarse aproximadamente 30 centímetros de desplazamiento. Con esto, el periodo de la estructura se incrementa considerablemente, de tal manera que se logra disminuir la aceleración que se transmite del suelo hacia la estructura, de tal manera que la estructura va a absorber una menor cantidad de aceleración y por lo tanto energía sísmica. Esta es una de las principales características de estos dispositivos que tiene este sistema. Entonces, resumiendo, son elementos, estos aisladores muy flexibles. Su instalación principalmente es a nivel del terreno, en la parte inferior de la estructura. Reduce considerablemente las aceleraciones
que se transmiten a la estructura y las distorsiones de entrepiso de la misma, porque las aceleraciones son muy pequeñas. Es una muy buena solución y tiene una particularidad de que el aislador se tiene que diseñar para que regrese a su estado original después de un evento sísmico. Con un correcto diseño de estos aisladores se puede contribuir a reducir la torsión de una estructura en el caso de que fuera irregular. Asimismo, se tienen las consideraciones cuando se diseñan y construyen estos edificios de darles la posibilidad de reemplazar estos dispositivos después de un terremoto, en caso se dañe. Se tiene que considerarse una zona para inspección y reemplazo de dispositivos en caso de daño. El tema de hoy es solamente aisladores elastoméricos. Dentro de estos aisladores hay 3 tipos solamente. Tenemos el de caucho natural, el de alto amortiguamiento y el aislador con núcleo de plomo. El aislador de goma natural está compuesto por láminas de acero seguidas de láminas de caucho, alternadamente. Tiene una placa de acero superior para el anclaje y una placa de acero inferior para el anclaje a la base y a la estructura propiamente. Tiene una cobertura exterior para proteger el caucho y el acero de la intemperie, del rayo del sol, humedad, etc. Estas láminas de caucho miden aproximadamente entre 8 a 20 milímetros cada una, y la lámina de acero están entre 2 y 3 milímetros. Estas láminas de acero se colocan alternadamente con la finalidad de darle una alta capacidad resistente a la compresión del caucho. El acero le brinda la capacidad a la compresión y el caucho le da la flexibilidad del aislador. Una de las principales características de estos aisladores de caucho natural es su muy bajo amortiguamiento. Estamos hablando del orden del 2% de amortiguamiento. Es muy bajo. Luego tenemos el aislador de alto amortiguamiento. Su nombre lo dice, es de alto amortiguamiento. Es muy parecido en forma al aislador de caucho natural, con la salvedad de que el caucho utilizado para su fabricación tiene unos compuestos especiales que le dan esa capacidad alta de amortiguamiento, llegando a alcanzar amortiguamientos de hasta 15%. Estamos hablando de 8 veces más amortiguamiento que un aislador de caucho natural. Esa es una principal característica. El de alto amortiguamiento en relación al caucho natural es el amortiguamiento su principal característica. Luego vemos el aislador más usado, que es el aislador con un núcleo de plomo en su interior, en el centro. Este núcleo de plomo, sus dimensiones están alrededor de 1/6 del diámetro total. Esto quiere decir, si el aislador tiene 60 centímetros de diámetro, el plomo tiene un diámetro de unos 10 a 12 centímetros en el centro. El plomo tiene 2 grandes ventajas. Le da rigidez al aislador, el aislador es mucho más rígido, y le da una mayor capacidad de amortiguamiento, por generar un ciclo histerético más estable y más marcado. Estos aisladores con núcleo de plomo pueden llegar hasta 30-35% de amortiguamiento. Estamos hablando de que este aislador de núcleo de plomo puede amortiguar hasta el doble de un aislador de alto amortiguamiento y hasta
15 veces más que un amortiguador de caucho natural. Y ahí una gran ventaja de este aislador. Mostramos esquemáticamente solamente el comportamiento de estos tres aisladores. El de caucho natural es la línea azul. Su comportamiento y su lazo histerético es muy pequeño, por lo tanto su capacidad de disipación de energía es baja. La disipación de energía es el área dentro del lazo histerético, es muy pequeña. El amortiguador con línea verde de alto amortiguamiento, su lazo histerético es un poco más grande, llegando hasta el 15%, y el mejor lazo histerético, el más marcado es el rojo, que es el aislador con núcleo de plomo, que tiene un mayor área del lazo histerético y por lo tanto disipa una mayor cantidad de energía. Y esa disipación se convierte en amortiguamiento. Ahora bien, vamos a definir los puntos del lazo histerético de un aislador, del comportamiento. Tenemos la primera línea desde el centro de punto cero, que es la rigidez inicial. Luego tenemos la línea inclinada, que es la rigidez secundaria. Y la línea diagonal, que es la rigidez efectiva, es la rigidez equivalente a esas dos rigideces inicial y secundaria. Con esa rigidez equivalente, que es la línea... A ver, ¿dónde está? Ahí está. La rigidez equivalente, que está en línea roja. Con esa rigidez equivalente se calculan los periodos de los edificios aislados dependiendo a las propiedades del aislador. Es una rigidez que nos ayuda mucho para estimar el periodo del edificio aislado. Y eso también está indicado en las normas, su cálculo. Tenemos la fuerza máxima y el desplazamiento. Hay que borrar esa línea. Luego, un valor fundamental para el diseño de estos aisladores es un módulo de corte de caucho. Los aisladores de bajo amortiguamiento natural rubber bearing tienen un módulo de corte bajo de 0.3 newton. Es un módulo de corte bajo. Los aisladores de alto amortiguamiento tienen un módulo de corte de 0.8 hasta 1.4 newton. Bastante diferente. Los de núcleo de plomo tienen el mismo caucho usado para los amortiguadores anteriores, pero tienen el plomo, y el plomo le da otras propiedades adicionales. Pero el caucho utilizado para el núcleo de plomo es el mismo caucho utilizado para un aislador, ya sea natural o de alto amortiguamiento, con la salvedad de que tiene el núcleo de plomo en su interior. Ahora hablaremos de los registros de aceleración que se usan para el diseño de edificios. Ya hemos hablado sobre los tres tipos de aisladores y sus propiedades. Ahora vamos a ver cómo se utilizan estas propiedades para el diseño de edificios aislados. Tenemos en primer lugar de que la norma americana te dice: tienes que utilizar para el diseño de edificios aislados 7 registros sísmicos. Estos registros sísmicos tienen que ser de la zona donde se va a diseñar los aisladores, con la finalidad de que se pueda representar el comportamiento del suelo en la zona de diseño. Registros sísmicos tomados en la misma zona nos va a dar un panorama bastante certero del comportamiento y la amplificación sísmica que ha tenido ese suelo en ese punto, de tal manera que vamos a poder determinar de manera eficiente la deceleración correcta para su diseño. Como sabemos, un registro sísmico tiene tres componentes:
dos horizontales y una vertical. La norma te indica de que los dos componentes horizontales de un mismo registro sísmico tienen que tener un procedimiento de SRSS, que es raíz cuadrada de la suma de los dos componentes elevados al cuadrado. De tal manera que de los dos componentes te sale una curva de espectro. Ese procedimiento se realiza para los 7 registros sísmicos. Cada par de registro sísmico se le saca la raíz cuadrada a la suma de los dos componentes al cuadrado. Es un procedimiento como el que pueden ver. Tienen los dos registros, los dos espectros de las componentes de registro, y se le saca un registro con la raíz cuadrada de la suma de los dos. Luego, ese registro, como no tiene la aceleración de diseño de la norma, se le tiene que escalar para obtener la aceleración de diseño de la norma. Lo lógico y lo adecuado, lo mejor que nos podría pasar sería tener registros con aceleraciones cercanas a las aceleraciones de diseño, pero eso es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, la norma permite que las aceleraciones de los registros sísmicos considerados se puedan escalar a través de un match al espectro de diseño de la norma. Luego, como ustedes saben, los aisladores tienen amortiguamiento. Dependiendo de cada aislador que uno escoja, se tiene un determinado amortiguamiento. Este amortiguamiento nos sirve para reducir la fuerza de aceleración que va a soportar la estructura. Entonces, si tenemos un amortiguador de alto amortiguamiento, la fuerza de aceleración se va a reducir por un factor de amortiguamiento debido al amortiguamiento que nos provee ese aislador. Entonces, la aceleración de diseño se va a reducir. Finalmente, teniendo ya el espectro amplificado y el espectro reducido por el amortiguamiento, la norma nos indica que para diseñar los elementos de la superestructura, llámese las vigas, columnas y placas, se puede reducir la fuerza de aceleración por un factor de R, de mínimo 1 y máximo 2. Ese factor está en función al factor que se utiliza de reducción para diseño de estructuras con base empotrada. Si yo tengo una estructura de base empotrada con un R de diseño según la norma, yo lo puedo multiplicar por 3/8 y obtendría un nuevo factor R para el diseño del edificio aislado con un valor máximo de 2. Entonces, resumiendo, los aisladores te van a desplazar tu periodo hasta un punto con una menor aceleración, y en ese punto vas a reducir por su amortiguamiento y lo vas a dividir entre 2 como máximo para el diseño. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya hemos revisado cómo se manejan los espectros para el diseño. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo que está en el libro de concreto. Es un edificio de 5 pisos. Similar, recuerden el video. Escogí el video porque se parece mucho a este edificio en altura y en cantidad de niveles. Y en rigidez también. Entonces, tenemos que este periodo del edificio 5 pisos con base empotrada que está en el libro es de 0.56 segundos. Lo pueden verificar en el libro.
Si a este edificio lo queremos aislar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasaría? Tendremos que conocer su periodo efectivo aislado. Entonces, para conocer el periodo aislado, nosotros aplicamos el peso de la estructura, la gravedad y la rigidez equivalente que se mostró en el gráfico. La rigidez equivalente del aislador que tiene que ver con las propiedades del aislador. Entonces, este edificio tiene un peso de 100, en una columna central tiene un peso de 125 toneladas. La aceleración de la gravedad la conocen y se divide entre la rigidez al corte del aislador, de la rigidez efectiva. Esta rigidez relaciona las propiedades del aislador. Tienes el módulo de corte que lo hemos visto también, el área del aislador y la altura del aislador. Para este caso, para este ejemplo, se ha escogido un aislador de alto amortiguamiento que tiene un módulo de corte de 0.8 Newton. Un aislador de 24 centímetros de altura, similar al aislador que vimos en el video. El área del aislador es el área de un círculo con un diámetro de 70 centímetros, lo cual nos da una rigidez equivalente de este aislador de 1263 Newton. Reemplazando los valores en la fórmula del periodo efectivo, tenemos que el periodo efectivo de este edificio aislado va a ser de 1.96 segundos. Como pueden ver, hemos pasado de 0.56 a 1.96. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos nosotros una variación considerable del periodo. Tenemos un periodo de 1.96 segundos aislado. Teníamos un periodo de 0.56 empotrado. Y con los aisladores hemos amplificado en 3.5 segundos, 3.5 veces el periodo. De los aisladores, por ser tan flexibles en su comportamiento, el edificio lo han llevado a la zona de menor aceleración, amplificando el periodo gracias a su flexibilidad. Ahora bien, este aislador no solamente reduce la aceleración por periodos, por incremento de periodos, también reduce la aceleración por amortiguamiento. Tiene una doble reducción de aceleración, o sea, tiene un doble beneficio. La aceleración espectral, hemos considerado el espectro normativo peruano para calcular la aceleración. Para el periodo fijo era de 1.23 G, con un 5% de amortiguamiento. Y para el periodo de 1.96 segundos aislado, también con 5% de amortiguamiento, ha reducido a 0.35 G la aceleración. Pero tenemos que adicionarle un factor de reducción debido al amortiguamiento que nos proporciona el aislador. En este caso, un aislador de alto amortiguamiento te puede proporcionar hasta el 15%. En este caso no hemos calculado el amortiguamiento, pero hemos asumido un 15%, que es un factor de 1.35, con lo cual la aceleración se reduce de 0.35 a 0.25 por el amortiguamiento. Entonces, gracias al amortiguamiento se ha disminuido la aceleración por el periodo y por el amortiguamiento, llegando a una reducción del 80% de la aceleración para este caso. Obviamente se tiene que hacer varias corridas con los espectros de diseño de la norma, los registros sísmicos de la zona, y a este valor se va a ajustar. Este solamente es un ejemplo teórico, pero se tiene que hacer un análisis de historia para obtener realmente cuál es la aceleración real.
pero con el mismo procedimiento. Asimismo, una vez que tienen ya el aislador que ustedes desean para reducir las fuerzas, tienen que hacer una serie de verificaciones a los aisladores, dentro de los cuales está la fuerza de restitución. El aislador que ustedes han escogido tiene que tener la capacidad de regresar a su original. Tiene que tener una fuerza tal equivalente a 2.5% del peso al 50% de desplazamiento total. Y eso se calcula con su curva histerética del aislador. Porque el edificio tiene que regresar a su estado original y no puede quedar desplazado. Asimismo, se tiene que verificar que el aislador no tenga esfuerzos de tracción. El aislador trabaja muy bien a compresión, pero a tracción no está diseñado. Por lo tanto, esto es muy importante verificarlo, que el edificio no tenga efectos de tracción o volteo. También tienen que verificar lo siguiente. La capacidad de compresión del aislador tiene que ser verificada a su máximo desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el aislador se desplaza, el área de soporte se reduce. Entonces se tiene que calcular el área de soporte reducido en relación a la carga que soporta el aislador en ese punto. Y esa capacidad de carga tiene que ser mayor a la carga actual. Luego vienen tres tipos de verificaciones que están indicadas en las normas. La norma 031 de aislamiento sísmico, donde se verifica que el aislador no tenga mucha excesiva formación, debido a que el aislador tampoco se debe desplazar 5, 6, 8 veces su altura. Tiene que haber una relación entre el desplazamiento y las dimensiones del aislador. Asimismo, también se tiene que verificar que el aislador deformado tiene que tener la suficiente capacidad a la compresión. Y finalmente, también tiene que verificarse si hay un giro en el aislador, tiene que también verificar su capacidad. Ahora, veamos qué tanto se puede desplazar el aislador que hemos escogido. Tenemos un aislador, bueno, en el gráfico, para el edificio que hemos visto, ese edificio de 5 niveles, donde hemos calculado su periodo. Hemos obtenido la aceleración espectral de 0.35 G aislada, el periodo de la estructura aislada que hemos visto hace un momento, hallamos de 1.96 segundos, y su factor de amortiguamiento hemos considerado 15% para un aislador de alto amortiguamiento, y el factor es de 1.35. Asimismo, podemos obtener, reemplazando los valores, que el desplazamiento es de 25 centímetros. El desplazamiento horizontal de ese aislador. Pero tiene otra consideración adicional. ¿Qué pasa si ese edificio tiene torsión? Entonces tenemos que también considerar una excentricidad mínima. Es posible que el edificio tenga cierta torsión por masas, por distribución de pesos, por uso, por cargas. La norma te exige que mínimo consideres una excentricidad del 5%. Muy similar a lo que se usa para un diseño. Entonces el aislador, debido a la torsión, puede tener un mayor desplazamiento. Entonces ese desplazamiento total va a ser el desplazamiento máximo que hemos hallado más el factor de amplificación por torsión. Entonces tenemos, para este ejemplo, es la planta del edificio que está en el libro. Hemos obtenido en la presentación anterior, la diapositiva anterior, 25 centímetros de desplazamiento. El lado más corto de la edificación, 15 metros, y el lado más largo, 22.
lo que nos da una distancia al centro de gravedad de 11 metros y una excentricidad del 5% que es 1.1 metros. Reemplazando esos valores, tenemos que el desplazamiento total es de 30 centímetros. Debido a la torsión, se ha incrementado de 25 a 30. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para calcular la junta, para construir la junta de separación con otra estructura vecina. En nuestro caso salió de 30. Entonces se supone que si el edificio, si la junta, el límite de ya está con una estructura vecina, tiene que separarse el edificio 30 centímetros. Ya queda a criterio de cada proyectista si amplía un poco más esa distancia. Y eso nos lleva a las siguientes preguntas del proceso constructivo. Si la junta es alrededor de todo el perímetro del edificio, eso quiere decir que tenemos que considerar que el edificio tiene que estar completamente aislado, tanto el edificio como todas las instalaciones, en todo el perímetro, esa distancia. Es cierto que se va a perder área construible, sí, pero tiene otros beneficios. Y hay que considerar también que las escaleras, en caso de que hubiera sótanos o veredas, tienen que estar separadas o diseñadas para que se considere esa deformación. En este caso las barandas tienen que tener una forma peculiar porque, bueno, tienen que moverse, desplazarse en un sismo y después del sismo seguirá funcionando. Tenemos aquí también las escaleras. Si el edificio tiene un sótano, la escalera tiene que estar aislada también. No puede estar unida a la estructura que se va a desplazar. Por lo tanto, tiene que estar separada completamente. Pueden ver un detalle donde un paso puede estar separado de la estructura de tal manera que durante el evento sísmico la escalera se va a quedar quieta o se va a desplazar y el edificio va a tener otro tipo de deformación, y después del evento sísmico las personas pueden utilizar el sótano, ¿no? Aquí pueden ver una imagen de 3D representativa de lo que se usaría en un edificio aislado, ¿no? En el caso de que tenga un sótano, se considera o se estila de que el aislador está a nivel del terreno y está en la parte superior del sótano. El sótano entonces tendría una mayor altura para considerar el uso del aislador. Y se podría utilizar los sótanos para, bueno, cualquier fin, estacionamiento u otro. Asimismo, si en caso el edificio no tuviera un sótano, se tiene que dejar una altura considerable para que las personas puedan acceder a los aisladores para verificar si se encuentran en un buen estado de conservación o si han tenido algún daño después de un evento sísmico por algún motivo. Esta altura tiene que ser la suficiente para que la persona pueda pasar hasta el aislador. Bueno, puede llegar agachada, pero no gateando, pero puede llegar al aislador y tiene que tener acceso a todos los aisladores para su verificación de mantenimiento, no de rutinario de mantenimiento. Asimismo, encontré esta imagen muy interesante sobre las instalaciones. Pueden ver aquí gráficamente de que el sistema sanitario tiene que tener una tubería flexible en esta zona para llegar a absorber los esfuerzos de deformación. Aquí tiene doble tubería
¿Por qué? Porque recuerden que en este caso el aislador se desplaza 30 centímetros hacia un lado y después se desplaza 30 centímetros hacia el otro lado. Entonces tiene que tener una flexibilidad en ambos sentidos. Y también puede ser opcional. Y en el caso de las instalaciones eléctricas, pues es más sencillo, ¿no? Porque las instalaciones eléctricas se colocan sobre tuberías flexibles de PVC y se les da una mayor longitud del cable y simplemente se pueden fácilmente acomodar a este sistema, ¿no? En la instalación eléctrica no hay tanto detalle, pero las instalaciones sanitarias sí tienen un detalle interesante. Hay que borrar. Ya. Acá tienen una vista exterior de cómo quedaría un edificio aislado. Pueden ver de que el edificio tiene una zona de la superestructura, que es la zona que está debajo del aislador. Está el apoyo del aislador y la zona inferior. Tiene el aislador propiamente dicho y la estructura de soporte del aislador que transmite la fuerza de la columna hacia el aislador. Cuando uno diseña este tipo de estructuras, pues tiene que considerar que tiene que tener elementos rígidos en la parte superior del aislador, que son las vigas, o un conjunto de vigas, y en la parte inferior del aislador otro conjunto de vigas que le va a dar la rigidez necesaria a la zona de interfase para que el aislador pueda trabajar en su mejor desempeño horizontalmente, sin posibilidad o con la menor posibilidad de deformación de la estructura de soporte inferior, para permitir que el aislador se desplace horizontalmente y no tenga comportamientos erróneos erráticos. Asimismo, hay un punto interesante en estos casos. Para la construcción de edificios aislados se debe tener unos protocolos. Estos protocolos los tiene que elaborar el contratista y estos protocolos tienen que tener las consideraciones necesarias de instalación. En estos casos, les voy a mencionar en resumido los protocolos que se utilizan o se deberían utilizar. Primero, se tienen que verificar que los aisladores que llegan ahora sean los especificados en los planos del proyecto. Y estos, a su vez, sean codificados e instalados en su correcta ubicación en obra. Una vez que se está codificado, luego en la parrilla, en la parte del capitel, en la parte de apoyo, se debe fabricar en obra, que no vienen con los aisladores, se fabrica en obra unas planchas metálicas llamadas machinas, y donde se colocan los pernos debidamente distanciados. O sea, los pernos donde está el aislador ya se colocan en una plantilla metálica con el elemento de anclaje, de tal manera que cuando venga el aislador, la plancha del aislador ya viene con las perforaciones para que encaje perfectamente en la plancha metálica. El aislador se va a apoyar directamente sobre la plancha metálica y con la correcta ubicación de los pernos para que encajen correctamente y no haya un problema posterior. Esta máquina se realiza con los pernos requeridos, con las dimensiones requeridas del proyecto. Una vez colocado esta plancha metálica, se tiene que nivelar y fijar para que no se mueva
durante el vaciado, de tal manera que todas las planchas metálicas de todos los aisladores, de todas las máquinas, tienen que estar niveladas topográficamente para que todas estén a un mismo nivel en obra y que el aislador trabaje correctamente al mismo nivel todos los aisladores. Luego del vaciado va a quedar un espacio entre la plancha y el concreto. Ese espacio se llena con grout, que es un grout final, muy similar al procedimiento de construcción de una estructura metálica. Se coloca el grout de nivelación para que el aislador tenga un apoyo al 100% de la estructura. Posteriormente, se verifican los aisladores, sus dimensiones, y se colocan en su sitio. Y se procede a la instalación y colocación de los pernos. Los pernos, durante la instalación de la máquina, se dejan para evitar que el concreto ingrese y se ensucie los hilos del perno. Luego se instala el aislador, se retiran los pernos y se vuelven a colocar. Al momento de colocar los pernos, se tiene que colocar alternadamente y con un torque alternado. Primero, se coloca un perno, se torquea hasta donde dé la fuerza del hombro, luego se torquea el lado opuesto, posteriormente se torquea este perno y su lado opuesto, y se ajusta en una segunda ronda al torque requerido por el proyectista. Se realiza una segunda verificación y se verifica su torque final. Una vez realizado, eso se limpia y se deja listo para construir la parte superior de la estructura. Y finalmente pueden ver que en esta foto los aisladores están siendo trasladados a su posición final con una grúa. Todos estos apoyos han sido correctamente nivelados, están con su grado de nivelación y todos están al mismo nivel. Esta es la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, uno de los primeros edificios aislados. Este es el pabellón de civiles. Y pueden apreciar el edificio ya terminado, ¿no? Ya se encuentra en funcionamiento dentro del campus universitario de la UNI. Bueno, les agradezco su atención. Ha sido una charla breve en época de pandemia. Hemos tratado de compartir conocimientos. Le agradezco sus preguntas, si tienen a bien preguntar. Y aprovecho la oportunidad para mencionar que se ha podido avanzar y culminar la tercera edición del libro de concreto en estas épocas aquí en Perú estamos en cuarentena. El presidente nos ha ampliado hasta el 30 de junio y seguiremos en cuarentena. Y aprovechando el tiempo hemos podido terminar la tercera edición 2020, en la cual estamos adicionando el tema de calzaduras y muros anclados. Muy usado en zonas donde no tenemos mucho terreno para construir horizontalmente. Tenemos que construir sótanos para instalaciones y para estacionamientos vehiculares. Entonces esto es bastante usado. Supongo que en Bolivia también tienen ese problema en ciudades grandes. Entonces esto es bastante interesante poder contar con unos ejemplos de diseño de calzaduras y muros anclados. Entonces si tienen alguna consulta, lo pueden escribir al chat y yo gustoso le responderé. Bueno, gracias profesor por su presentación. Estimados colegas, por favor, los que tengan
hacer alguna consulta al profesor, vamos escribiéndolo al chat para hacerle llegar la pregunta. Reinaldo Araníbar dice, profesor, buenas tardes, ingeniero. Una pregunta. ¿Cómo se procede en instalaciones de gas natural para esos desplazamientos? Sí, para gas natural se tiene que solicitar a la empresa de instalación de gas que nos facilite unos acoples flexibles que ellos tienen para que se puedan deformar o desplazar con el desplazamiento de diseño del aislador. Pero ya se tiene que exigir al contratista, a la empresa de gas natural, que nos brinde los aditamentos, los acoples necesarios para que la tubería de gas se pueda desplazar. Gracias, ingeniero. Iván Marcelo Atahuachi nos pregunta, ¿cuánto es el incremento de costos con los aisladores sísmicos en la edificación? Pues es variable, depende mucho del edificio. Por lo general estamos hablando del 3 a 5% del costo del casco, ¿no? Podría ser un poco más dependiendo de la cantidad de apoyos que tiene el sistema. Pero más que el porcentaje, disminuye mucho en los acabados de la edificación. Si estamos hablando de un colegio donde los acabados no son muy costosos, entonces el costo del sistema puede sobrepasar el 5%. Pero si tienes un edificio como digamos un hotel de lujo donde los acabados son costosos, entonces el costo debe estar por debajo del 5%. Entonces es bastante variable, ¿no? Depende mucho del uso de la edificación. Gracias, profesor. Marco Ayala nos pregunta, buenas tardes, ¿existe alguna limitación en la altura para el uso de estos tipos de aisladores? A ver, te puedo mostrar ahora acá. Ya, aquí tienes esta imagen. En esta imagen puedes ver lo siguiente. Los edificios altos tienen un periodo alto. Digamos, si tú tienes un edificio de 10 pisos, estás hablando que tienes un periodo de 1.2, 1.3, estarías por acá. Si ese edificio alto tú lo vas a aislar, vas a llevarlo por acá. Entonces, la diferencia de aceleración que vas a obtener no es mucha. Su beneficio se reduce conforme conforme se incrementa la altura del edificio. En sí no existe una limitación, existe una reducción de la eficiencia del aislador conforme se incrementa la altura. Entonces, es más recomendable utilizar aisladores en edificios de mediana altura que están en este rango para poder llevarlos a esta zona de baja aceleración. Entonces, no es muy conveniente tener edificios altos porque ya tienen los edificios altos un alto periodo y por lo tanto su eficiencia del aislador va a bajar. Ok, perfecto, ingeniero. Bueno, acá nos pregunta el ingeniero Freddy Torrico, ¿cuánto es el costo de un aislador? Está en el rango de $8,000, más o menos. Puede ser entre $8,000 un promedio. Otra consulta, bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero ya tenemos en puerta también la otra participación del ingeniero Rodrigo Rivera. Entonces vamos a hacer las dos últimas preguntas. Rolando Ríos nos dice, tengo entendido que estos sistemas no son recomendables para suelos blandos. ¿Qué solución se daría a este problema? Sí, es correcto. Rolando, es correcto. Bueno, no sé si puedo graficar acá. Lo que pasa es que en suelos blandos, la aceleración, el espectro viene así.
Entonces, la aceleración se incrementa en periodos altos. Si tú tienes un edificio aislado aquí, por decir, aquí en este punto, al llevarlo a una zona, a un periodo aislado, estarías incrementando su aceleración. Entonces, lo más recomendable es verificar cuál sería el periodo recomendable aislado de la edificación para que no se incremente la aceleración. O en su defecto, quizás convendría usar disipadores de energía para reducir la aceleración por amortiguamiento sin modificar el periodo. Tendrías que evaluar si en suelos blandos te conviene incrementar el periodo o quizás te conviene incrementar solamente el amortiguamiento con disipadores. Bueno, y para finalizar, nos pregunta Álvarez, si los aisladores pueden disipar hasta un 80% de la aceleración aumentando el periodo, ¿se podría diseñar la estructura solo tomando en cuenta el 20% de la energía dinámica o la aceleración si es que va a tener aisladores? Sí, sí, o sea, en este ejemplo, como es muy corto el tiempo, el 80% es un valor referencial, ese valor se tiene que verificar con registros in situ. Esto quiere decir que tú tienes un registro en la zona donde se va a construir el edificio, esta reducción no va a ser del 80%, va a ser menor. Llegando a ese punto podría tener quizás hasta un 60% debido a que la aceleración, dependiendo de los registros que consideres, puedas tener una menor eficiencia. Y si es cierto, esos 20 o 30% de aceleración, con ese valor vas a diseñar tu edificio con la aceleración del edificio aislado. Sí, es correcto. Bueno, quiero agradecerle primeramente al profesor Ricardo Oviedo por su participación, a todos los colegas que han estado presentes en esta parte, en este seminario, ya vamos en el quinto ciclo de conferencias y pues vamos a seguir, ¿no?, con estas iniciativas. Bueno, profesor Oviedo, gracias por su participación, le agradezco mucho a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba y también para el de CRL, y pues no sé si tiene algunas palabras para despedirse. Bueno, agradecerle a todos los participantes por su tiempo. Estamos en una época difícil, no sé muy bien cómo estarán por allá, pero acá estamos bastante complicados. Estamos con muchas restricciones, estamos tratando de salir adelante en esta época y nuevamente agradezco a Fahrenheit, en la persona de Marco Torres, por su apoyo en la divulgación de los conocimientos muy necesarios en estas épocas, donde debemos aprovechar el tiempo en cosas productivas, ¿no? Gracias a todos ustedes por su participación y espero verlos pronto. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, estimados colegas, pues nos despedimos y damos después paso a la siguiente exposición que nos queda. Bueno, tengan buenas tardes, muchas bendiciones. Hasta luego.